Voy a saludar a la persona que va a bajar con vosotros en el siguiente bloque, ¿no? Que es este bloque de método y herramientas, ¿verdad? Exacto, hemos hablado de los agentes de cambio, hemos hablado de los líderes transformadores. Gracias, Juan Carlos, siempre aprendemos de ti. Muchísimas gracias por esa anotación. Y ahora pasamos al tercer bloque, que es el de métodos y herramientas, porque hablábamos al principio, la gestión de cambio es algo serio. Tenemos métodos y tenemos herramientas, en nuestro caso es HSMBOK, pero lo importante es tener método. Y hace un año empecé los premios diciendo que yo tenía 2 sueños. Uno era lograr que empezara a existir pues unidades, ¿no? Unidades de gestión del cambio, áreas de gestión del cambio. La segunda era facturar mientras dormía, la segunda no la he logrado. Y la primera, nuestra próxima invitada que vas a presentar, Carlos, ha hecho que el primero sea realidad. Pues sí, y tenemos con nosotros, que va a venir conmigo para bajar al podcast, a Zaida San Pedro. Un aplauso para ella, que es la subdirectora general de Transformación y Gestión del Cambio en Madrid Digital. ¿Qué tal? Muy bien, Carlos, un placer estar aquí con todos. ¿Lo estás pasando bien? Lo estoy pasando muy bien y vamos a concentrarnos, no sea que de un tropiezo. Totalmente, por favor. El escalón es muy importante, tranquilidad, y ahora vas a estar aquí en este podcast que te van a preguntar maravillas. Así que adelante, cuidado con el escalón ahí, Zaida. Así que aquí os dejo a que nos cuentes ese sueño tan maravilloso. Pues sí, porque además, como el cambio cambia, ¿verdad, Zaida? Esto va evolucionando a toda máquina. Fíjense que hablábamos y se habló por la mañana que tenía que existir áreas, que tenía que existir... y tú tienes una subdirección general de transformación y gestión del cambio, que contaba ya hace 24 horas, ¿no? Contaba con 26 personas, pero en 24 horas nos trae una primicia. Cuéntanos, Aida. Bueno, muchísimas gracias, Amanda, por la oportunidad de estar aquí con vosotros. Efectivamente, a mí que me gusta ver las caritas de la gente, aquí es muy complicado. Pero vamos, en todo caso, reitero las gracias por la oportunidad de estar aquí, porque sí que me gustaría además compartir con vosotros esta primicia, pero sobre todo trasladar, lo decían en la mesa anterior, cómo el tema del liderazgo, la apuesta por la gestión del cambio está incursionando en ámbitos como la administración pública, que quizá, bueno, en la mente de cada uno de nosotros, pues como que lo vemos como que están más alejados. Fijaros, Madrid Digital, que es la agencia para la administración digital de la Comunidad de Madrid, en la que tengo la suerte de colaborar, porque nuestro propósito es hacer servicios digitales excelentes para los ciudadanos. Nuestra razón de ser son los ciudadanos. Pues claro, tú internamente tienes que decir qué tengo que hacer para conseguirlo. Entonces, Madrid Digital, somos dentro de nuestra agencia, prestamos servicios además a todos los empleados de la Comunidad de Madrid, desde la perspectiva de tecnología. Estamos hablando de 190.000 empleados. Hablamos que en esos empleados están médicos, las compañeras que escuchábamos antes hablando del sector sanitario con sus particularidades, tenemos jueces con sus particularidades, tenemos profes, agentes forestales, las personas que están en las oficinas de atención al ciudadano, etcétera, etcétera. Es decir, distintos colectivos que requieren para su día a día el uso de las tecnologías. Y entonces estamos inmersos dentro de la Comunidad de Madrid en una estrategia de digitalización y en una transformación. ¿Para qué? Para conseguir que los servicios que prestamos en el ámbito digital sean fáciles de usar. Tomamos nota de la accesibilidad, que también se ha comentado antes, y estamos en ello. ¿Y qué nos encontramos? Que la transformación digital no solo es transformación digital, es transformación cultural de las organizaciones, de las personas. Y también Madrid Digital nos hemos aplicado precisamente que tenemos que transformarnos para que nuestros servicios mejoren y sean más acorde con lo que queremos. Y entonces ahora voy aterrizando. En esta apuesta, nuestra consejera delegada planteó que a nivel de comité de dirección se creara una subdirección para precisamente impulsar la transformación y la gestión del cambio. Nace hace un año y poco. Esta subdirección general, cuando nace, aglutina áreas como es la planificación estratégica, los temas de organización y procesos y sistemas, porque esto toda la vida ha sido así. Cuando tú quieres abordar una transformación, los procesos, la parte de sistemas y, obviamente, lo más importante que yo creo que se ha reiterado en todas las intervenciones previas, que son las personas. Y aquí incorporamos también en esta subdirección las cuestiones asociadas al aprendizaje
a la capacitación y a la gestión del cambio. Y muy recientemente, vamos, fecha 1 de abril, hemos incorporado además a una dirección que ya hablaremos, Antonio, que pasa a incorporarse dentro de esa subdirección, que es Dirección de Recursos Humanos y Relaciones Laborales, donde queremos apostar por las personas y por el bienestar laboral, porque sin las personas no se puede hacer. Ya veníamos trabajando en la subdirección en las personas, precisamente, y en esa cuestión de gestión del cambio, que como muy bien siempre dices, no solo es sentido común. El sentido común ayuda y muchas veces es el menor de los sentidos, ¿no? Evidentemente, contar con un método es fundamental, y en esa línea, pues yo creo que Madrid Digital, en primer lugar, la apuesta de tener en el comité de dirección esta voz, agrupar ahora las áreas, los ámbitos que verdaderamente influyen en esa transformación, y más, apoyar para que en la Comunidad de Madrid, también en las distintas consejerías, vaya calando que esto no solo va de tecnología, sino que va de personas. Estamos colaborando ya en algunos proyectos relevantes, metiendo gestión del cambio, y los propios directores generales que están en las consejerías están viendo la importancia que esto tiene. Entonces, bueno, la primicia era esa, Amanda. Es un reto, porque cuando hablamos de recursos humanos, pues antes se hablaba el bienestar de las personas. Nosotros tenemos el tema, lógicamente, relaciones laborales también con los representantes de los trabajadores, con los sindicatos, las cuestiones que vayamos a ir abordando en el proceso de transformación. Y el principal reto, quiero sí enlazarlo con lo que comentaban antes una de las personas, lo de la credibilidad, la coherencia. Cuando yo me he tenido que presentar, además fue ayer mismo, al nuevo equipo que se incorpora, yo les decía, bueno, es un reto, cuento con todos vosotros, y quizá de una de las cosas que más me siento conmigo misma satisfecha es que en ese programa de transformación hemos identificado 5 iniciativas prioritarias en las que teníamos que trabajar dentro de Madrid Digital para transformarnos. Y la primera tiene título y tiene que ver con las personas. Entonces, claro, enfrentarme yo ahora con el equipo de recursos humanos, donde ya veníamos trabajando muy de la mano, muy, como sabes, Amanda, muy estrechamente con ellos, donde hemos configurado con ellos y a través de nuestra dirección de talento, ahora llamamos talento y gestión del cambio, todos los temas relacionados con el liderazgo, y acometiendo un programa específico de líder transformador a nivel de todo el equipo de dirección de la agencia, pues bueno, pues por lo menos partes diciendo, es que no me tengo que inventar un discurso, es que es lo que venía diciendo, creo en ello, sinceramente sin las personas no somos capaces de hacer nada. Y otra cosa también que me gustó mucho antes de la intervención de Antonio, que decía que el líder, es verdad que históricamente se decía que era el solitario, es que si el líder ahora no trabaja codo con su equipo, y si no somos capaces de contagiar y de ilusionar a la gente en estos momentos, de verdad que poco puedes hacer tú solo, o sea, lo haces todo a través del equipo. Y en un contexto de transformación, pues decíamos, es muy importante el lugar, esa posición, esa capacidad, luego te lo tienes que ganar, tiene que haber credibilidad en lo que haces, tienes que hacerlo con método. La parte de comunicación es fundamental, también lo comentaba antes una persona, quieres hacer cosas y a veces es algo estupendo y no has sabido comunicarlo bien o no has tenido en cuenta lo que la gente quiere escuchar y fracasa. Bueno, de esto yo creo que todos los que estamos en esta sala seguro que tenemos casos positivos y casos que dices, con esto he aprendido, cómo no hay que volverlo a hacer. Así que... Totalmente, te has dado cuenta, administración pública también rompiendo mitos. Es que eso es lo que yo te iba a decir. Estoy seguro de que todos los presentes en la vida pues han tenido sus encuentros y desencuentros con lo público, ¿no? Con este concepto, ¿no? Qué delicado. Y al final uno siempre se queda en la parte del desencuentro, ¿verdad? En el encuentro se le ha olvidado. Yo, cuando conozco el mundo de la gestión del cambio, a través de Amanda, pienso que es algo que solo compete o que solo aplica a la empresa privada. Empresas más grandes o más pequeñas que tienen que confrontar sus desafíos. Y gracias a Amanda, de repente, entiendo que lo público también tiene unas necesidades de transformación, también tiene una necesidad de profesionalizar la gestión del cambio y, sobre todo, ponerlo al servicio de sus principales clientes, que somos los ciudadanos. Y experiencias como la de Antonio o experiencias como la de Zaida son las que nos reconcilian con lo público y volvemos al punto de encuentro. Por eso estoy muy contento de poder escucharlo, porque al final son puntos comunes. Si os dais cuenta, lo que dice Zaida ahora mismo es perfectamente compartido con lo que estaba contando Javier, por ejemplo, de lo que pasa en RISI, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es interesantísimo que entendamos que todos tenemos que mejorar, tanto en lo privado como en lo público, pero que
experiencias como la de ZAE de la Comunidad de Madrid o el Ayuntamiento de Madrid, pues creo que son un punto a seguir y un punto del que aprender también en la empresa privada, ¿no? Sí, efectivamente, y ahí es cuando te das cuenta que si logramos unir y logramos unir aprendizajes, pues todos vamos aprendiendo. Y España tiene una casuística, antes también lo comentaban Marian y Sara, es la burocracia, procesos lentos y también somos conservadores, con lo cual estos momentos y estos casos de éxito, una cosa que sí que tiene que hacer la administración pública es contarlo. Porque es verdad que no tenemos acceso y cuando eso ocurre los demás también se animan, porque al final España es conservadora, somos un país conservador. Yo antes lo decía Sara, que no, casi hay esa... Pero fíjate, Amanda, que como ciudadana muchas veces lo que acabas de decir es tal cual. Tú, ¿qué es lo que más ves y qué es lo que más cuentas a toda la gente cuando te ha pasado algo mal? Por desgracia es que es así. Nosotros el año pasado, lo que voy a contar es público porque ha salido en toda la prensa, hubo una serie de dificultades este verano pasado, sino el anterior, a la hora de asignar a los profes a sus clases, a que en función del proceso de evaluación y asignación de profesores a los centros educativos a los que iban, los horarios escolares, las asignaturas, y bueno, pues hubo una serie de dificultades que fueron traducidas en que los procesos de informática que había por detrás, las aplicaciones, pues habían tenido algunos problemas y lógicamente estaba todo el mundo desesperado. Este año, ahora, acabamos de finalizar el proceso de admisión de alumnos, con cantidad, imaginaréis la cantidad de alumnos que hay. El 80% se ha realizado de todo ese proceso digitalmente, 0 problemas. La satisfacción, pues sí, todo en la vida es mejorable. Ahora os contaré brevemente un tema que estamos también haciendo para la experiencia del ciudadano. ¿Ha salido algo? Hemos escuchado a los padres, mira qué bien, a la primera me he metido tal. Pues no. Estamos creando un espacio cuenta digital, que los que no estáis aquí, yo siempre pongo deberes cuando voy. Os invitaría, por favor, a que descarguéis cuenta digital, igual que descargamos la cuenta de un banco y tenemos nuestro espacio con el banco, donde estamos incorporando inteligencia artificial para conseguir dar proactividad. O sea, que si yo voy, no esperar a que el ciudadano te pida un servicio, sino ciertos servicios ofrecerlos de manera proactiva. Bueno, pues esto nos está costando muchísimo llegar y son cosas que son positivas. Y luego, creedme que en clave interna, la parte de comunicación también nuestra agencia nos pasa, porque parece ser que es que esperamos que la informática nunca falle. Señores, mala noticia si esperamos que eso sea así. No es verdad, es que no es un 100% infalible. Y entonces las expectativas es, entonces, tú vas al cajero, por ejemplo, un día que estás fatal, que quieres coger dinero y ese día no funciona, aunque ahora ya sabéis que estamos más en el mundo virtual que no. Sí. ¿Por eso significa que no funciona nada en la banca? Tuit, ¿verdad? Pero rápidamente vas a la ventanilla y lo pones. Entonces, fíjate, la administración, ¿qué estarán haciendo con nuestros impuestos? Entonces, creednos que nosotros lo de contarnos nos cuesta incluso en clave interna. O sea, decir, Madrid Digital tiene la nómina de sus empleados es más grande que Inditex. No nos falla. Vamos a tocar madera. Tenemos que hacer todos los días transacciones muchísimas. En el mundo sanitario, millones de transacciones, millones se hacen cada vez que un médico está pasando consulta. Claro, a lo mejor un día hay un problema o va más lento. Y toda la cantidad de minutos y horas, día y noche, fines de semana que funciona. Entonces, bueno, yo creo que aquí va también con la cultura que tenemos, ¿no? O sea, que me encanta que digas, y estamos haciendo un esfuerzo porque es verdad que históricamente toda la parte de comunicación, incluso hablaba con mi compañera, con la directora también recién de talento y gestión del cambio, y me decía, oye, vamos a empezar a hablar con más fuerza de la experiencia del empleado, porque es que los ciudadanos tenéis que entender o tenemos que entender que para que haya una buena experiencia del ciudadano, también tiene que haber una buena experiencia del empleado público. Tenemos que dotarles de herramientas, capacitación, y en eso con Amanda lo sabes que estamos trabajando para llegar. Sí, y además te digo una cosa, todo esto que lo ha contado, además, ahora vamos a pasar a la fase de tangibilizarlo, porque esa es la siguiente, que antes decía muy bien Saida, vamos aterrizando, claro que sí, porque
vamos a invitar a estos dos personas más que nos acompañan, que de esto saben mucho, de ROI y saben mucho de herramienta, estructura, y vamos a profundizar en esto, ¿verdad? Pues sí. Tengo por aquí, voy a venir a recoger a mi amigo Alejandro Abad de Johnson Control. ¿Lo he dicho bien? Muy bien, vente conmigo porque vamos a dar la vuelta, porque de camino a casa vamos a ir a recoger a otro invitado. Y así vais los dos, que es a mi otro gran amigo, Miguel Ángel López Salas, que está aquí, que hemos oído hablar de él esta mañana. Víctor te ha nombrado varias veces, jefe de gestión de cambio, Mapfre. Johnson Control, Mapfre España. A ti es la primera vez que te veo hoy aquí en un congreso, pero fíjate, con Miguel Ángel es que de hecho hace 10 años estuvimos en Callao. ¿Tú te acuerdas de aquello, por favor? Soy yo. ¿Qué vienes a buscar? No, hoy no vamos a cantar, os lo aseguro que no lo vamos a cantar, pero aquello fue un hito. Todo el mundo alucinaba que Miguel Ángel y yo nos pusiésemos a cantar Pimpinela, y lo hicimos, ¿verdad? Hombre, claro, porque somos capaces de eso y de mucho más. Así que os dejo con Miguel Ángel López, con Alejandro Abad, Zaida, Eduardo y Amanda. Pues aquí tienes el micrófono, Miguel. Para cantar, para Pimpinela. cantar. Éramos mucho más jóvenes. Todo el mundo que me conoce sabe que es muy malo darme un micrófono, porque no paro. Me gusta mucho el karaoke y con mis equipos de gestión del cambio, bien lo conocen, por ahí hay alguno que está, siempre hemos celebrado los logros en un buen karaoke. Pues mira, que Javier de Risi, después de la comida, pues un buen karaoke también. Vamos uniendo. Sumarlo. Empezamos con el café, comida, karaoke. ¿Sí? Hay que celebrar los logros, lo dice la metodología. Pues yo, mira, a Miguel Ángel le tengo un aprecio personal porque es, junto con Amanda, los que atravesaban ese desierto, ¿no? de la gestión del cambio hace 10 años, y hoy le veo liderando un equipo y además habiendo posicionado el concepto de la gestión del cambio en una organización como es Mapfre, a la que nadie se le escapa su dimensión, su internacionalización y el impacto que tiene, ¿no?, en la vida de las personas, ¿no?, que es lo que más nos importa, estar seguros, ¿no? Y por eso yo, pues es siempre un gusto escucharle y tener la oportunidad de hablar, aunque le tenga que cortar el micro de vez en cuando. Pero de Alejandro es la primera vez que tengo la oportunidad de charlar contigo, de conocer el trabajo de Johnson Controls, y sí que creo que es bueno, ¿no?, ahora que estamos hablando de esa medición, esa metodología, conocer cómo es el trabajo que desarrollas tú además como responsable, ¿no?, de la organización de la gestión del cambio en la compañía, y que además nos permita conocer un poco el trabajo de Johnson. Bueno, pues lo primero de todo, buenos días a todos, enhorabuena por el pedazo de evento que estáis haciendo y muchísimas gracias por invitarme. Yo aquí voy a ser un poco más disruptivo en el sentido de que creo que hay que tangibilizar y creo que las herramientas son necesarias, es decir, no son necesarias solo, son condición sine qua non, ¿no? Pero nunca suficiente. Y esto es algo que hemos aprendido a las bravas también en Johnson Controls, ¿no? Al principio se montó el equipo hace 2 años, yo todavía no estaba ahí, y uno de los focos que se puso, o el principal, fue en todo el tema de herramientas y metodología, ¿no? Y esto es un poco como el transporte en tren. Para poder funcionar necesitas unas vías, ¿no? Pero si esas vías no son capaces de, pues de adaptarse a la orografía del terreno, no te llevan a ninguna parte al final, ¿no? Y creo que desde la gestión del cambio hemos tendido, de alguna manera, empujados quizás por otros agentes dentro de las organizaciones, a coger un rol de expertos muy afincados a sus herramientas y a sus metodologías, ¿no? Lo comentaba, creo, antes Víctor Moro, creo que es así, ¿no? Se llama Víctor Moro. Decía, lo que no queremos es que vengan estos expertos, ¿no?, de gestión del cambio con sus cosas, ¿no? Venía a decir ese comentario. Y eso lo he escuchado muchas veces, ¿no? Y creo que la gestión del cambio ha tenido que avanzar empujando mucho, y creo que aquí vosotros habéis sido, vamos, punta de lanza en España, sin duda alguna, enhorabuena por ese pedazo de trabajo.
y ha tenido que avanzar mucho pues reforzando y construyendo ese muro, no ese muro, porque no es un muro, es esa atalaya de conocimiento, ¿no? La gestión del cambio no es simplemente una función que viene a añadir a otras que ya están ocurriendo, sino que tiene una entidad y es necesario, ¿no? Poner en el centro a las personas. El tema está en cómo abordas la inclusión de esa metodología con los equipos de negocio, con los equipos funcionales, con los equipos de IT. Hemos tenido aquí compañeros de tecnología que son maravillosos. Ya me hubiese gustado a mí encontrármelos en el camino, ¿no? que son los primeros que parece que están enamorados de la gestión del cambio, que la entienden, que la comprenden. La realidad es que muchas veces no es así, ¿no? Entonces, yo he entendido, y en Johnson Controls hemos entendido en estos 2 años que la empresa ha hecho una apuesta muy fuerte por la gestión del cambio. Al final eso ha sido también muy disruptivo. Decir, oye, tenemos que apostar por este departamento, tenemos que contratar gente y van a ser los que lideren junto a los equipos funcionales y de IT las transformaciones. Hemos aprendido que esas metodologías y esos métodos tienen que ser flexibles. Porque al final el valor añadido de la gestión del cambio está en que el negocio, las personas que se ven afectadas, los departamentos que se ven afectados por esa transformación, vean que ha servido de algo, que ha merecido la pena, que les hemos aportado ese valor, ¿no? Y lo primero que tenemos que hacer para eso es sentarnos con ellos, hablar, entender cuál es su problemática. Una de las cosas que me encanta en mi trabajo es que veo de todo y me tengo que enterar de todo, ¿no? De los equipos de recursos humanos, de los equipos financieros, de los equipos operativos. Entender ahora mismo, esto es una empresa que una de las cosas que hace es la producción de elementos de seguridad y temas de eficiencia energética en edificios. Pues me tengo que sentar con el técnico, con el ingeniero, para entender qué es lo que hace, ¿no? Y de alguna manera creo que nosotros, como gestores del cambio, tenemos que salir, todo el que quiera, obviamente, de esa zona de confort y empujarnos un poco más hacia donde queremos estar, ¿no? Que es quizás, o para mí, desde mi punto de vista, en un rol mucho más central. Creo que lo decía Lola, y con esto termino antes. Ojalá hubiese, efectivamente, un director de gestión del cambio sentado en los consejos de administración, igual que está el CTO, igual que está la persona encargada de recursos humanos, ¿no? Y eso creo que nos lo tenemos que ganar nosotros también en el día a día, y cuando no tenemos ese paraguas de apoyo desde arriba, que es muy necesario, pero desgraciadamente muy escaso muchas veces, creo que nosotros como gestores del cambio en el campo tenemos que empujar apoyándonos en esas metodologías, pero haciéndolas servibles, haciendo que sea el negocio, los departamentos los que digan, oye, queremos gestión del cambio en todas nuestras transformaciones y lo pedimos nosotros. Reivindicarse, ¿no? Pero siendo proactivo, ¿no? Efectivamente. Sí, y sobre todo tangibilizar, una palabra muy importante, y esa otra, que nos lo creamos nosotros mismos, efectivamente. Y es verdad que hace falta también que los métodos sean útiles. Eso es que lo trabajamos muchísimo, la idea del método en sí, ¿verdad? Y además que con los tres siempre lo hablamos, la metodología en sí es una guía, te ayuda para poder hacer esa guía, pero es verdad que después hay que hacerla real, porque si no se queda, pues una de tantas, ¿cierto? Pues vas a coger el testigo porque una parte tuya sin duda es el ROI, que hemos hablado mucho dentro del Club Echembú, que lo hemos abierto hace año y medio o así, y que precisamente, y otra cosa que me ha gustado mucho lo que ha dicho Alejandro, es que el gestor del cambio necesita estar constantemente, ser curioso, porque tenemos que aprender un montón de cosas, es que realmente tenemos una visión muy transversal, y ahí en el club hablamos del tema del ROI, ¿verdad, Miguel Ángel? Efectivamente. Bueno, lo primero, aunque sea medio minuto, enhorabuena, Amanda, 10 años y sobre todo haber podido estar en ese primer congreso, ¿no? Que éramos 90 valientes, no había más. Yo creo que incluso a lo mejor me excedo, ¿no? 90 personas que creíamos que la gestión del cambio iba a ser una palanca de éxito para las organizaciones, y bueno, pues 10 años después un cine lleno de personas nos demuestra que efectivamente está siendo así, ¿no? Y además que con nuevas generaciones que están empujando el cambio. Y muchas gracias, Eduardo, por tus palabras, pero sobre todo porque desde que te conocí, tú me hiciste la primera entrevista en radio sobre gestión del cambio, y luego te he visitado cada vez que me has invitado, porque eres un impulsor desde el día cero que se te contó el concepto. Entonces yo creo que también necesitamos, se ha dicho a lo largo del día,
Juanma Romero también lo hizo, altavoces de la gestión del cambio, ¿no? Que es una cultura que empieza a extenderse en las organizaciones. Efectivamente, llevamos mucho tiempo estudiando que la gestión del cambio ya ha trascendido, está en otro nivel y podemos empezar a demostrar a los comités de dirección que se produce un retorno de la inversión. Porque cuando empezamos a hacer gestión del cambio éramos los 4 valientes que decimos, pero cuando subíamos a pedir un presupuesto nos decían que para qué. Decían, bueno, si la gestión del cambio esto son 4 comunicaciones y 4 cosillas que vais a hacer, ¿no? Pero no se trataba de eso. Se trataba de demostrar que la gestión del cambio necesitaba profesionales, necesitaba también apoyo de consultorías que se estaban empezando a especializar. Por supuesto, apareció IMM, pero luego detrás han aparecido otras muchas que también lo están haciendo muy bien, ¿no? Y necesitábamos dinero para hacer gestión del cambio. Pero claro, a un comité de dirección ya sabemos lo que hay que demostrarle, que se está llegando a dar en la diana con la flecha y que estamos ahorrando dinero en la organización, o por lo menos estamos dando dinero a ganar a la organización. Entonces, estamos en un momento óptimo, ya se puede empezar a hablar de retorno de inversión, pero es muy importante que entendamos que en la gestión del cambio el retorno de inversión no solamente se puede cuantificar en lo monetario, sino también hay que introducir lo emocional. En las organizaciones la gestión del cambio lo que genera es emoción. Y yo, sabéis que en el segundo congreso di unas recetas, todavía por ahí tengo la presentación y de vez en cuando la visito para recordarme a mí mismo que una receta que recomiendo es generar emoción. Si trabajamos desde la emoción con las personas, tenemos que tener en cuenta que la gestión del cambio se trata de generar alianzas con las empresas y con los empleados, podremos introducir un indicador adicional. No siempre es fácil subir a un comité de dirección y decir, hemos ahorrado tanto tiempo en ejecutar el cambio, sino hemos conseguido aliados en el cambio. Pero a la larga eso es muy importante, ¿no? Y entonces el retorno de inversión hay que verlo desde esos 2 aspectos y lo tenemos que tener siempre muy en cuenta. Fíjate, me vas a dejar que pregunte, porque es que es un caso que le voy a pedir a Zaida que cuente si se puede, porque precisamente ellos arrancan midiendo este ROI con aspectos totalmente emocionales, que se pueden medir, hay que saber hacerlo, ¿verdad? Que es el tema del SOC. Bueno, a ver, la verdad que efectivamente si vemos lo que yo llevo tiempo trabajando, decía que la posición esta y esa subdirección llevamos 1 año y pico, pero habéis tenido oportunidad de escuchar a Lola. Lola ya en el año 20, en el 19, justo antes de la pandemia, sabéis que tenemos ahí siempre antes, después, en el año 19 ya se creó en ese momento en la casa una dirección, no formaba parte directamente del comité de dirección, pero sí era comunicación y gestión del cambio, porque como tú dices, al principio la gente pensaba que esto era comunicar. Es como cuando dices, das formación, pero es que te viene lo importante que es el acompañamiento. Y lo de medir lo sabe también Amanda porque nos ha pasado a todos. Imaginad en una administración pública. Que es que cuesta que se entiendan estas cosas y por qué quieres recursos para esto y vamos a hacer formación para tener agentes del cambio y tal. Entonces, ¿cómo lo mides? Hay una reflexión que yo me he hecho respecto a esto que no sé si es muy acertado o no, que es, por ejemplo, la calidad. Cuando en su momento empezó a ver mucho la parte de calidad y darle relevancia, en el mundo de la tecnología no estaba a lo mejor... O sea, era como un valor que se sumaba, pero que no ibas a tener equipos fuera de calidad, hasta que se empezó a ver que el no tener calidad sí tenía un coste. O sea, a lo mejor no sabías el retorno de la calidad, pero sí sabías el coste y el riesgo de no tenerla. Pues la gestión del cambio le pasó un poco igual. Entonces, con Amanda, con la que también llevamos tiempo trabajando en la casa, hemos estructurado esta parte de gestión del cambio orientado a algo transversal en la organización y luego a proyectos específicos, tanto internos como de las consejerías. Y es verdad que esos indicadores, esa medición, a veces son cosas tangibles, pero a veces son percepciones. Y yo creo que todos compartiréis conmigo que las percepciones, nos guste o no, es lo que cuenta. Yo te puedo a ti entregar un traje perfecto, pero si tú no estás a gusto con el traje, tu percepción es que no. Entonces, de la mano de Amanda, decíamos, bueno, vamos a buscar algo que podamos hablar en un lenguaje común, muy sencillito, y aparece el SOC. El SOC es serenidad, orden y coherencia, ¿vale? Se ha hablado aquí de manera reiterada que la falta de credibilidad y la falta de coherencia te mata mucho. O sea, eso es como que la cultura se come a la estrategia. Pues bueno, si no tienes coherencia en las cosas... Entonces empezamos a hacer en pequeños grupos, empezamos a nivel de comité de dirección, consejo de dirección y hemos explorado también ahora con otro colectivo y lo queremos extender y es algo muy fácil y muy difícil. A ver, tú
Del 1 al 5, ¿cómo crees en este momento, cómo percibes tú la serenidad que hay en la casa? Lo de antes se decía el pollo sin cabeza. ¿Cómo ves el orden? ¿Cómo ves la coherencia? Y entonces, bueno, empezamos midiendo pues, una cosa muy sencilla que son percepciones. Y entonces apareció una cifra que suspendíamos. Suspendíamos porque también es verdad que muchas veces somos muy críticos con nosotros mismos y las expectativas queremos que todo vaya sobre ruedas y que el mundo yupi. Entonces dice Amanda, bueno, vamos a poner algo en práctica. Es cierto que a veces nos ocurre que abrimos, eso es una reflexión y una recomendación para los que a lo mejor estáis, pues no sé si un poquito por delante, nosotros tenemos otros de los que copiar, que a lo mejor abrimos demasiadas cosas a la vez y luego no hay tiempo para seguirlo todo. Y entonces iniciativas inconexas, pues cuesta, ¿vale? Porque luego la gente también dice, bueno, ¿y todo esto cómo se relaciona? Entonces dijimos, fijaros, una cosa muy sencilla, muy participativa. ¿Qué puedes contribuir tú con tu equipo para que la serenidad baje? O sea, vamos a buscar casos en donde te alteras y qué puedes hacer para conseguirlo. El orden, aparecieron cosas muy difíciles y cosas muy sencillas, el afortunadamente. O sea, cuando estamos en crisis, y la gente que está en la sala de tecnología yo creo que lo entiende, zafarrancho de combate, tal, ¿qué ha pasado? Y es como que empiezas por delante, porque claro, hemos vuelto a fallar, porque el lenguaje es muy importante. Entonces tú dices, afortunadamente, normalmente esto no nos ocurre, tal, ya cambias un poco el chip y la gente ya lo percibe de otra manera. Son tonterías. Bueno, había esa y había otras más profundas, un poco más de rigor y tal. Bueno, pues lo pusimos en marcha. El compromiso que teníamos era que en 3-4 meses íbamos a volver a medir qué pasaba. Y resulta que nos hemos encontrado, pues yo diría que una sorpresa positiva y una sorpresa no sé si positiva. Hemos constatado cómo a veces ciertas cuestiones influyen. En una parte, a través de haber puesto en marcha esas iniciativas, que fueron 59, alguna más, se vio que habíamos conseguido superar ya el 3, un 3,2, ¿vale? Y luego vimos que esas mismas mediciones, en hacerlas en un momento o hacerlo en otro, variaban. ¿Esto qué significa? Que hay que estar todo el rato pim, 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 porque cualquier cosa que pase en tu organización, el impacto que tienen las personas es brutal. Entonces, a través de la gestión del cambio estamos ahí para paliarlos. Entonces, bueno, es una iniciativa que estamos en ello, vamos a dar ahora feedback a la casa, queremos incorporar a más gente y bueno, y si sales en la foto como no quieres, pues da igual, es que tienes un dato y estamos hablando de perfección, que es muy importante. La percepción al final cuenta mucho y es lo que tú decías. Si tú te pones a hacer gestión del cambio y la gente no ve que aquello se valora y que dicen, ¿para qué están? Total. Tienes unas PPT maravillosas. Y ya. Y fíjate la importancia del dato, que cuando salió ese dato, lo sacamos, había mejorado un 16%. Entonces, en la línea de lo que están hablando, ¿no? Si tú llevas ese dato sobre temas tan de percepción intangibles, lo subes a la dirección, pues ahí, ¿no? ¿Qué opinas, Alejandro? Bueno, total. Bueno, yo creo que lo primero es, hay que atreverse a ver ese dato, ¿no? Sí. Eso es aquí lo damos por hecho, ¿no? Porque claramente hay líderes maravillosos que no hace falta convencerlos y que son lo suficientemente valientes, ¿no? Hablando antes de valentía, para aceptar que hay que ver una foto, ¿no? Y quizás ese es el primer paso y que muchas veces es muy complicado, ¿no? Y que te encuentras con muchas negativas y bueno, pues con mucha gente que prefiere guardar un poco la suciedad debajo de la almohada, ¿no? De la alfombra. He de decir, yo trabajo a nivel grupo, la mayor parte de mi equipo está en Estados Unidos y repartido por Europa. Y os comento, lo que pasa en España pasa en todos lados. O sea, tenemos también una visión desde España de un poco de que todo lo que hay fuera es mejor o más ágil, y la realidad es que hablamos con personas iguales que nosotros, con sus miedos, sus preocupaciones y sus resistencias que son continuas. Y en esos consejos de dirección, en esos aparatos, yo trabajo para una multinacional enorme, ¿no? En esos aparatos de dirección en los diferentes departamentos y áreas, hay mucho miedo a ver esos datos, eso nos hemos dado cuenta. Y los trabajamos, los preparamos e intentamos hacer también esa labor, y yo creo que esa es la parte que nos queda. Si quieren verlo o no, eso ya va por su lado, pero nosotros como gestores del cambio tenemos que ayudarles también a entender esos datos y a que tengan menos miedo, ¿no? ¿Cómo lo haces? Entre otras cosas, adelantándote, proponiendo soluciones
proponiendo hojas de ruta que sean viables, que estén bajadas a tierra, que sean realizables en esos equipos, que eso es lo que nos encontramos también muchas veces. Vas con tu template, ¿no? Por todos lados, que está fenomenal, pero necesitas flexibilizarlo y que el que lo va a recibir lo entienda como algo positivo. Y este dato a lo mejor no es el que a mí me gustaría enseñarle a mi jefe, pero se lo voy a enseñar con una hoja de ruta para empezar a trabajarlo ya, ¿no? Y eso ya permite que de alguna manera haya menos resistencia, pero es un trabajo de pico y pala y de líderes que estén dispuestos a atreverse. Pues yo creo que merece la pena, ya que estamos hablando de la medición y de las herramientas, con la vida ya que tiene el concepto de gestión del cambio, era necesario crear un observatorio del mismo, ¿no? Pues para entender cómo las nuevas tecnologías, la evolución del liderazgo, la evolución de la cultura empresarial va afectando, ¿no?, al propio trabajo. Y del observatorio te quería preguntar, Miguel Ángel, porque tú desempeñas un papel importante en el observatorio creado por el Instituto de la Gestión del Cambio, y además que te ha llevado a nuevos desafíos, ¿no? Porque no solo eres miembro del Consejo Asesor, sino que además ahora, creo que es una novedad, es una mesa de primicias hoy, estás en disposición de adelantarnos nuevas comisiones de trabajo, ¿no? Sí. Bueno, efectivamente pertenezco al Consejo desde hace 3 años ya. Creo que es una mesa de trabajo y de debate permanente que creo que no hay otra en España, me atrevería a decir, y a lo mejor no sé si a nivel europeo, eso ya es una aventura decirlo, pero bueno, en todo caso decir que son profesionales independientes y en activo, algunos de ellos, y otros que no están en activo, pero con mucho recorrido, donde podemos hablar, elevándonos un poco del ruido de las organizaciones y poner encima de la mesa ciertas tendencias y ciertas orientaciones hacia donde hay que avanzar en el cambio. Y fruto de eso, pues presido el grupo de trabajo de inteligencia artificial y gestión del cambio. Yo creo que era necesario porque no ha habido evento en Madrid ni en España donde no se haya hablado de inteligencia artificial en los últimos 18 meses. Yo creo que es importante que los gestores del cambio estemos en ese debate. Y además que es muy importante porque necesitamos encontrar un lenguaje común para este desafío que nos viene por delante, ¿no? Y a mí me alegra que tengamos una metodología común, porque no solamente nos permite hablar a los gestores del cambio en un mismo lenguaje, sino yo puedo hablar con el equipo. En Mapfre tenemos más de 110 personas certificadas. Aquí hay muchas compañeras, está Fanny, está Paula, y luego podemos hablar también con consultoras que trabajan con nosotros. Tengo aquí en la sala también gente de Capgemini, de Netun, gente que son buenos gestores del cambio y con los que podemos hablar un lenguaje común. Estamos trabajando en la inteligencia artificial con el objetivo de empezar a generar, a lo mejor es un poquito todavía prematuro, un libro blanco o una serie de pautas en donde los gestores del cambio puedan consultar cómo realizar la gestión del cambio. Porque, fijaros una cosa, ¿se puede hacer gestión del cambio sin metodología? Sí, yo lo he hecho. Del 2005 yo llegué a aquel descampado que se llama gestión del cambio, a hacer gestión del cambio sin metodología. Pero era desestructurado, no teníamos un orden. La metodología nos ha traído una hoja de ruta y un lenguaje común. Eso es lo más importante para poder gestionar algo de manera ordenada. Y sobre todo, a partir de este momento, la inteligencia artificial, que es el reto que probablemente lo va a cambiar todo, tenemos mucho que decir los gestores del cambio, porque yo llevo diciendo hace unos meses, alguno me habrá escuchado decir, que en este papel de la inteligencia artificial los gestores somos los agricultores, porque tenemos que preparar el terreno. No vale, de nada vale comprar licencias y echarlas como semillas en un terreno baldío. Muchas organizaciones se están equivocando, y perdonadme si están en la sala algunas que os habéis equivocado, pero se puede todavía rectificar con buenos gestores del cambio. ¿Qué tenemos que hacer? No empezar la casa por el tejado. No se trata de comprar licencias, empezar a buscar como locos casos de uso. Tenemos que empezar a trabajar en la cultura de la organización, porque va a cambiar todas las culturas de las organizaciones. La inteligencia artificial es una nueva manera de trabajar. Y si no entendemos esa nueva manera de trabajar, de poco vale que nos pongan el Copilot, el ChatGPT o cualquier otra herramienta. La herramienta está muy bien y hay que adoptarla, hay que abrazarla, pero hay que trabajar. Y lo que pretendemos desde el observatorio es empezar a dar pautas para ser los agricultores que preparen el terreno del cambio. Yo creo que tiene toda la lógica. Nos están diciendo que el 60% del trabajo que hacemos se va a automatizar. Tú díselo en bruto a alguien así. ¿Cómo va a adoptar la inteligencia artificial? Pues realmente sería a porrazos con ella, ¿no? Entonces creo que es interesantísimo para las compañías y para los trabajadores entender ese trabajo de Sherpa, ¿no? Ese trabajo de gastadores en terminología militar que
vais a realizar desde la gestión del cambio. Sí, además que un apunte más, es decir, que muchas organizaciones trabajamos hasta con 5 generaciones. Esto requiere empezar a aislar ciertos ecosistemas. No se puede trabajar con el café con leche para todos de la vieja época. Hay que saber hacer ecosistemas de evolución empresarial hacia la inteligencia artificial o hacia otros modelos empresariales. Y ahí el gestor del cambio es el catalizador. Pues el observatorio creo que es una herramienta extraordinaria que incluye conocimiento ya de años y que a través de este vídeo lo vamos a poder conocer un poco más en profundidad. Sí, el observatorio nace precisamente, además es que lo han ido comentando todos, de la necesidad de tener conocimiento, la necesidad de tener documentaciones. Hace poco hemos lanzado el primer estudio de tristeza organizacional, precisamente porque en un mundo donde siempre se habla de felicidad, hemos dicho, bueno, pues vamos a ver dónde estamos posicionados, porque nosotros vamos viendo que está más posicionado en el ámbito de la tristeza y así ha sido. El dato global está en 2,48 sobre 5, donde están ahora mismo en la curva del luto posicionadas las organizaciones y donde lo más alto que hay es la resiliencia, que está en un 2,50, pero es una resiliencia que está llevando a agotamiento. Entonces, bueno, pues son aquellos aspectos que estamos estudiando. Hemos empezado este año, lo haremos así, secuencial cada año, precisamente para que ustedes tengan pues esas herramientas que les ayuden también. Y como no damos puntadas sin hilo, y eso lo saben, lo de la corbata sigue teniendo su tema. Entonces aquí mi compañera Ana Correa, que es directora de los proyectos estratégicos, es además la persona que ha estado desarrollando esta herramienta, llevamos más de 10 años desarrollando esta herramienta, pues nos va a mostrar todo lo que ha pasado con la corbata, ¿no? Bueno, pues sí. Resulta que, como hablaban en esta mesa, es muy importante medir. Es muy importante, y decía, creo que ha sido Zaida que ha dicho, es que las percepciones son muy importantes, las percepciones son aspectos a tener en cuenta. Bueno, pues nosotros hemos diseñado una herramienta que ya la presentamos el año pasado, llevamos 10 años trabajando en la herramienta Hume Tools by ISMA, o como cariñosamente la llamamos en IMM, ISMA, ¿vale? ¿Qué es lo que buscamos con ISMA? Martín se ríe. ¿Qué es lo que buscamos con ISMA? Con ISMA lo que buscamos es esos aspectos intangibles, esas percepciones que nosotros recopilamos cuando hablamos con la gente, cuando hacemos sesiones focus group, cuando hacemos cuestionarios online, lo que nosotros buscamos que es llevarlo a un dato, porque la realidad es que la dirección necesita datos y cuando tomamos datos y cuando presentamos datos no hacen más caso, ¿sí o no? Eso es así. ¿Vale? Entonces, vamos a poner un ejemplo, ¿vale? A partir de la encuesta que Amanda os ha comentado esta mañana, que vosotros habéis rellenado, muchas gracias porque había 175 personas que habían contestado la encuesta, así que lo agradezco muy bien. Uy. Lo que vamos a hacer es que veáis un ejemplo de qué cosas son las que puede presentar ISMA. Entonces, hemos hecho esa encuesta y hemos dicho, ¿qué opináis vosotros respecto a lo que llevamos semanas comentando en redes? Aunque sé que hay algunos que todavía a fecha de en este momento no se había acordado de lo del tema de la corbata, no lo había visto. ¿Qué pensáis sobre venir a este congreso con corbata? Hemos lanzado esa encuesta y eso es lo que hace ISMA. Evaluar
aspectos subjetivos. Y entonces hemos cogido un ejemplo, el nivel de resistencia. ¿Qué es una resistencia? Al final una resistencia es una reacción que tienen los seres humanos ante un cambio. En IMM hablamos, Amanda antes enseñaba su librillo de metodología, en IMM hablamos de que hay 5 tipos de resistencia al cambio. Está la incertidumbre, no sé nada sobre el proceso del cambio, no entiendo por qué. Está la incompetencia, no tengo ni los recursos, ni las habilidades, ni la herramienta. Está la inseguridad, no me siento cómodo, ¿vale? Está la identidad, no me identifico nada con este cambio. Y por último está la inteligencia emocional colectiva, la resistencia del grupo. ¿Queréis que veamos qué es lo que ha pasado con la corbata? ¿Sí? Venga, pues me ponéis por favor la diapositiva de la corbata. Pues esto es lo que ha pasado. Para esas 175 personas que han contestado a la encuesta, lo que hemos visto es que el nivel de resistencia para venir al Congreso con corbata es bajo. ¿Qué significa esto? ¿Vale? Que no tenéis ningún problema en venir con corbata. De hecho, hemos visto muchas personas que habéis venido con corbata, mujeres, hombres, sin problema. Pero ¿qué nos ayuda? ¿Qué nos ayuda, Isma? A focalizar. Porque realmente sí, no hay un nivel de resistencia y eso nos podría servir, pero Isma lo que nos ayuda a identificar exactamente dónde nosotros podríamos seguir mejorando para que esa pequeña resistencia la podamos reducir al máximo. Y son 2 aspectos. Adivinad, el primero, incertidumbre. ¿En serio tengo que venir al Congreso con corbata? Si el año pasado vine con zapatillas, ¿cómo ahora vengo con corbata? ¿Vale? Esa sería la primera resistencia. Y las otras 2 resistencias están relacionadas con la inteligencia emocional colectiva. Una de ellas es: yo, si no la llevan los demás, no me la voy a poner, ¿vale? De hecho, conforme ibais entrando por la puerta, había gente que tenía la corbata en el bolso. ¿A que sí? Que levante la mano quien tenía la corbata en el bolso. Muy bien. Y la otra resistencia que ha salido de inteligencia emocional colectiva es: en serio, esto de la corbata ya está totalmente pasado de moda. Ya no tenemos que ir a los eventos con corbata. ¿Qué es lo que hacemos nosotros con eso? Pues al final de una imagen muy visual, en este caso con un ejemplo sencillo como puede ser ven con una corbata al Congreso, nosotros lo que llevamos es vuestra opinión a un dato. Y ese dato al final, ¿qué es lo que nos va a dar? Un plan de acción. ¿Dónde tendríamos que focalizar si el año que viene, que no va a ser el caso, tuvierais que venir al Congreso con la corbata? Pues tendríamos que focalizar en 2 cosas. 1, informar que realmente el tema de la corbata es importante porque la gestión del cambio es cosa seria. Y segundo, trabajar sobre la inteligencia emocional colectiva, visibilizando que todo el mundo va a venir con corbata y echando fotos, ¿sí? Y eso es un poco la idea de Isma. La idea de Isma es recopilar la información, todo lo que nos dicen las personas que se van a ver afectadas por el cambio y llevarlo a un dato. Y de una forma muy visual, que todo el mundo vea en qué situación y en qué momento está el proceso de cambio. Y eso es todo. La verdad que estamos muy orgullosos porque llevamos ya 10 años desarrollando la herramienta y cada vez que la presentamos a la gente le gusta mucho porque es totalmente visual. Así que lo que os animo, hay un stand donde podéis ver Isma, que podéis hacer scroll, subir, bajar. Pues quien quiera verlo, pues estaremos allí después del Congreso. Y muchísimas gracias a todos. Y fíjate que lo que son los datos, que aparentemente cada vez que hablamos de la corbata todo el mundo decía no y lo rechazaba en pleno. Pues no hay tal rechazo. Los datos al final ayudan también a poner pues las cosas en su sitio. Pues vamos a continuar, ¿verdad? Vamos a continuar agradeciendo a Zaida, a Miguel Ángel y a Alejandro que hayan estado con nosotros compartiendo su experiencia, compartiendo sus desafíos y por supuesto pues agradeciéndoles que un año más hayan estado en este congreso. Con un aplauso por favor para seguir con los temas que llevamos en el día. Muchas gracias. Vamos a, mientras tanto, mientras van bajando y vamos a poner un vídeo de nuestro presidente, ya saben, del presidente de HSM Vogue, Vicente, que quería estar con nosotros sí o sí. Y bueno, pues nos manda un mensaje, Vicente González, que nos va a hablar desde Brasil de la metodología HSM Vogue. Hola, es un gusto saludarles. Un gran honor para mí estar una vez más con ustedes en este congreso, en su 10ª edición, que es el congreso más importante de gestión del cambio de toda Europa, de toda América Latina, seguro, y seguro también uno de los 3 más importantes del mundo
cuando el tema es gestión del cambio organizacional. El año pasado estuve con ustedes ahí en Madrid. Este año desafortunadamente no va a ser posible, pero quería enviarles este mensaje tan importante para mantenernos alineados con todo lo que está pasando con el Human Change Management Institute. Yo me recuerdo la primera vez que hablé con Amanda Palazón, con Luis Manchón, después cuando conocí todo su equipo, y nos orgullece muchísimo tenerlos como nuestro representante, como directores de UCMI en España. Y es un trabajo increíble lo que ustedes están haciendo. Es increíble que España sea hoy uno de los países más avanzados con el nivel de madurez más alto en términos de gestión del cambio, y esto está muchísimo relacionado con el trabajo que ustedes están haciendo desde 2012, desde el primer año de Human Change Management Institute. Pero el mundo sigue cambiando. Cómo ha cambiado, pasamos por pandemia, cuestiones geopolíticas, la cadena de suministros del mundo, todo se quedó loca, la transformación digital, un montón de cambios que nos llevan a muchísimas presiones en todas las organizaciones, y a mí me encanta ver que seguimos avanzando junto con estos cambios del mundo, desde que lanzamos esta guía, que es una guía muy bien conocida hoy en más de 38 países donde estamos trabajando. Ya entrenamos más de personas de más de 50 países con la virtualización de las relaciones en entrenamientos. Y es también para mí un orgullo ver que esto se reconoce en ChatGPT. Esta es una búsqueda que fue hecha por el presidente de PMO Global Alliance. Es una comparación de los principales métodos, guías, frameworks de gestión del cambio de todo el mundo. Y como ustedes pueden percibir, el HCMBOK es el único que cubre, que está relacionado con todos los aspectos técnicos, estratégicos y humanos de los cambios organizacionales. Este es un orgullo para nosotros porque construimos esto juntos, con sugerencias, con el apoyo de varios socios alrededor del mundo, incluso con grandes aportes de Amanda Palazón. Pero seguimos cambiando y lanzamos entonces esta guía, Gestión del Cambio para Entornos Ágiles, porque la manera de conducir la gestión del cambio en entornos ágiles es un poco diferente. Y percibimos entonces que sería muchísimo importante tener una visión aún más amplia que introducir no solo la gestión del cambio en un proyecto, pero introducir la gestión del cambio en el ADN de la cultura organizacional de una organización. Por esto tenemos que trabajar y tomamos la decisión. Ya trabajamos muy bien con los profesionales de gestión del cambio, entrenando, certificando en estas dos guías, pero tenemos ahora que trabajar con los líderes del cambio. Los líderes tienen una actividad un poco diferente, que está relacionada con motivar, entusiasmar, generar alto compromiso de las personas, liderar el cambio. Es diferente de gestionar el cambio. Entonces lanzamos el año pasado este libro, Liderando la Transformación Organizacional, el factor humano en el desarrollo de culturas adaptativas, que hace parte del taller de capacitación de líderes del cambio, que es algo muy importante porque tú vas a tratar de los líderes, de los profesionales de gestión del cambio, y también sensibilizar a los colaboradores a través de charlas, a través de actividades colectivas que les dejen más abiertos a un proceso de cambio. Y lanzamos también la primera ola de transformación digital del mundo cuando hablamos de gestión del cambio con esta herramienta increíble que es el HCMBOK Tools, y que acá está un cockpit management que permite a los líderes acompañar todo lo que está pasando con la organización en sus cambios
a través de este lenguaje de charts, de gráficas, de una visión de todos los detalles que está pasando en un proyecto, con un montón de funcionalidades. Es bien verdad que esto se junta con Inima, que hace todas las encuestas, todo el estudio de cómo está el entorno de una organización en términos de preparación para el cambio. Tenemos algo que ninguna otra organización enfocada en el tema de gestión del cambio en el mundo tiene hoy. Por eso nos orgullece mucho el trabajo que estamos haciendo, pero este trabajo es un trabajo de aprendizaje, de construcción colectiva con nuestro centro de formación, y España es el centro de formación más grande, con más compromiso, más involucrado en la evolución. Su capacidad de creación es increíble, es un equipo súper creativa, que está muy experiente, que percibe muy fácilmente qué más tenemos que hacer para llevar la humanización de los cambios organizacionales a todo el mundo, para tener una sociedad mejor, personas más felices con su trabajo en todas las organizaciones. Este es nuestro propósito, lo que nos mueve. Entonces, desde acá de Brasil les dejo un abrazo, saludos, muchas gracias por estar con nosotros en este día tan importante. Chao, chao.